El día de Navidad llegué al aeropuerto con regalos para mi hija y mi nieta, incluyendo las esmeraldas de mi difunta esposa. Pero la voz de mi hija era monótona, pidiéndome que esperara. Sin calidez, sin disculpas, solo frías instrucciones. Mientras veía a otras familias abrazarse, mi propia ilusión se enfrió. Sonreí levemente, un observador silencioso. Lo que sucedió después lo cambió todo. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El bullicio festivo del Aeropuerto Internacional de Denver el día de Navidad era un sonido que Arthur Sterling había anticipado durante semanas. Eran las 2:47 p.m. y una ligera y fresca nieve comenzaba a cubrir la pista. Arthur empujaba su carrito, cargado con 6 bolsas de regalo cuidadosamente seleccionadas, por la terminal de llegadas. Cada bolsa contenía un pedacito de su corazón, una expresión tangible de amor y del espíritu navideño. Para su nieta, Lily, había una muñeca hecha a mano, con sus mejillas sonrosadas y su sonrisa bordada que prometían horas de juego imaginativo. Para su hija Sofía, reposaba la culminación de generaciones, el collar de esmeraldas de Eleanor, una preciada joya familiar cuidadosamente guardada en una caja de terciopelo, esperando el momento perfecto. Encontró un rincón más tranquilo, sacó el móvil y marcó el número de Sofía. Su pulgar se detuvo un instante sobre el botón de llamada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había llegado el momento, el comienzo de la Navidad en familia. El teléfono sonó 2 veces antes de que Sofía contestara. Su voz sonaba extrañamente apagada, casi distante. «Ah, sí. Papá, vamos un poco tarde. Espéranos en la salida». La sonrisa de Arthur se desvaneció. No había calidez, ni un entusiasta «Feliz Navidad», solo una orden seca. Buscó el entusiasmo familiar que solía burbujear en la voz de Sofía durante las fiestas, pero solo encontró un eco vacío. Recordó las Navidades con Eleanor, sus risas compartidas mientras envolvían con esmero los regalos, el aroma a pino y pan de jengibre que inundaba su hogar. Eleanor habría rebosado de ilusión, su voz alegre y llena de cariño. Era un contraste marcado, casi doloroso. Antes de que pudiera responder, la voz de Sofía interrumpió de nuevo, esta vez con más énfasis. «Papá, de verdad me tengo que ir. Espérame en la puerta de salida». La llamada se cortó con un clic que resonó con más fuerza de la que debería. Un leve suspiro escapó de Arthur mientras se dirigía a la recogida de equipaje. Los regalos cuidadosamente elegidos, que antes le habían provocado una leve ilusión, ahora parecían pesar más con cada paso. El peso no era solo físico, sino también emocional. Recogió su equipaje, una práctica maleta con ruedas y una pequeña maleta de mano, y comenzó a caminar hacia las puertas automáticas que daban al exterior. La ligera nieve que había comenzado a caer antes caía ahora con más fuerza, tiñendo el mundo de tonos apagados de blanco y gris. Encontró un lugar al abrigo del voladizo de la terminal, cerca de las puertas automáticas que no dejaban de zumbar. Miró su reloj, 15:05, 17 minutos desde la llamada de Sofía. Observó cómo los números digitales avanzaban lentamente. Sonó una nueva notificación. Era Sofía. «Sigues con retraso. Ten paciencia». De nuevo, las palabras carecían de disculpa, de afecto. Solo una orden, una escueta actualización. La pequeña chispa de esperanza que había ardido en su interior desde el aterrizaje comenzó a apagarse. Arthur reorganizó las bolsas de regalo en el suelo, asegurándose de que no estorbaran el paso de la gente. Su mirada se detuvo en la bolsa que contenía el collar de esmeraldas. Las esmeraldas de Eleanor. Habían pertenecido a su madre, luego a Eleanor, y las había lucido en innumerables ocasiones especiales. Su profundo brillo verde era testimonio de un amor eterno y de la unión familiar. Siempre había imaginado a Sofía llevándolas algún día, como parte de su herencia, un vínculo tangible con las mujeres fuertes que la precedieron. Era más que una joya, era una historia, un legado. Mientras esperaba, Arthur no pudo evitar observar el vibrante cuadro de reuniones familiares que se desarrollaba a su alrededor. Niños, con los ojos llenos de asombro, corrían a los brazos de sus abuelos. Maridos y mujeres se fundían en tiernos abrazos, con los rostros iluminados por la alegría del reencuentro. Se oían gritos de júbilo, abrazos sinceros
y la cálida sensación de las risas compartidas. Cada feliz reencuentro era una punzada silenciosa e involuntaria que acentuaba la creciente inquietud que se instalaba en el pecho de Arthur. Sentía una peculiar mezcla de esperanza, que Sofía llegara pronto y disipara ese frío creciente, y una certeza cada vez más incómoda de que algo no andaba bien. Su entusiasmo inicial, el vibrante espíritu navideño que había traído consigo desde la tranquilidad de su hogar, comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por una sensación de incomodidad, como si llevara un suéter que se hubiera encogido al lavarlo. El corte le resultaba familiar, pero ya no le quedaba bien, apretándole y oprimiéndole donde debería haberle brindado calor y comodidad. Intentó sacudirse la sensación, atribuyéndola al cansancio del viaje, pero la sensación persistía, una sutil disonancia en la sinfonía de la alegría navideña. Sacó el móvil de nuevo, no para mirar mensajes, sino para echar un vistazo a la pantalla de bloqueo. Era una foto de la Navidad anterior. La brillante sonrisa de Lily, con sus dientes separados, enmarcada por una aureola de rizos rubios, sus ojos brillando con una alegría pura. Esa felicidad inocente y genuina era por la que había viajado hasta allí. Sus pensamientos divagaron, imaginando la nueva casa de Sofía. Aún no la había visto, solo las fotos que ella había publicado en Internet. Paredes blancas, muebles modernos y elegantes, y este año había mencionado que un decorador de aspecto profesional se había encargado de la decoración navideña, todo en un sofisticado blanco y plata. Tan diferente, pensó, de la explosión caótica de adornos caseros que él y Eleanor siempre habían preferido. Su árbol había sido un derroche de colores dispares, ángeles de limpiapipas cubiertos de purpurina y adornos de arcilla torcidos, hechos a mano por una joven Sofía y Lily. Un suspiro silencioso se le escapó. El incesante zumbido de las puertas automáticas y las ráfagas de aire fresco de diciembre se volvieron cada vez más irritantes. Arthur decidió buscar un lugar más resguardado. Recogió sus 6 bolsas de regalo, cada una más pesada que la anterior, y se abrió paso con cuidado por la bulliciosa terminal. Se acomodó en una fila más tranquila de sillones acolchados, más adentro, lejos de la corriente de aire directa. Con un suspiro, colocó meticulosamente sus bolsas de regalo a sus pies, creando una especie de fortaleza colorida, una vibrante barricada contra el caos impersonal del aeropuerto. Al reclinarse, los bordes nítidos de 3 sobres en el bolsillo interior de su abrigo presionaron contra su pecho. 2 eran cheques certificados por una suma considerable de $50,000 cada uno, destinados a Sofía y su esposo, Daniel. El tercero, por una suma más significativa de $75,000, era para el fondo educativo de Lily. No se trataba solo de regalos. Eran símbolos de una nueva etapa, un testimonio de las difíciles decisiones que había tomado tras el fallecimiento de Eleanor. Había vendido Sterling's Auto Parts, el negocio que él y Eleanor habían construido desde cero, una decisión angustiosa, pero a la larga liberadora. Tras casi 50 años, el viejo taller, con su olor a aceite y gases de escape, cerró sus puertas definitivamente. La venta le reportó una suma considerable, $2,8 millones, lo que le proporcionó un colchón financiero y, lo que es más importante, opciones. Opciones para vivir una vida más allá del trabajo duro, opciones para viajar y opciones para mantener a su familia de maneras que antes no había imaginado. Estos regalos económicos no eran simples limosnas, eran un acto de generosidad navideña, concebido para demostrar, de forma tangible, lo mucho que su familia significaba para él. Imaginó la reacción de Sofía, sus ojos abriéndose con una mezcla de sorpresa y alegría, tal como cuando, con 7 años, encontró su ansiada bicicleta bajo el árbol de Navidad, con su pintura roja brillante reluciente bajo las luces festivas. Visualizó su rostro, radiante de gratitud, una sonrisa sincera que reemplazaba el tono apagado que había escuchado antes. Él concebía los $50,000 para Sofía y Daniel como un primer paso. Quizás les ayudaría con los gastos constantes del hogar, aliviaría la carga de la hipoteca o, finalmente, les permitiría hacer esas vacaciones europeas soñadas de las que tanto hablaban, hojeando folletos de viajes y susurrando sobre ruinas antiguas y calles empedradas. Quería darles libertad, una oportunidad para respirar y disfrutar de la vida sin las constantes presiones económicas.
Los $75.000 para el fondo educativo de Lily eran una promesa cumplida, la realización directa del último deseo de Eleanor. Cerró los ojos un instante, recordando la voz débil de Eleanor, su mano entrelazada con la suya. «Prométemelo, Arthur», le había susurrado con ojos suplicantes. «Prométeme que te asegurarás de que Emma y tus otros nietos reciban una educación adecuada. El mundo está cambiando y necesitarán todas las ventajas». Emma, su primera nieta, había sido una niña brillante y ambiciosa que perdió su batalla contra el cáncer demasiado joven. Ahora, Lily era su única nieta, y Arthur estaba decidido a honrar la memoria de Eleanor, asegurándose de que Lily tuviera todas las oportunidades. Este fondo era la piedra angular de esa promesa, la base del futuro de Lily. Pero a medida que los minutos se convertían en una hora, y luego en una hora y media, la vaga promesa de Sofía de pronto resonaba en su mente, haciéndose cada vez más hueca con cada instante que pasaba. Las palabras comenzaron a perder su significado, disolviéndose en una frustrante expectativa incumplida. A las 4:30 p.m., la cómoda silla, que antes le había brindado un grato descanso, se había vuelto profundamente incómoda. Le dolía la espalda con la peculiar rigidez de quien lleva demasiado tiempo sentado en una sala de espera, una compañía indeseada que se sumaba al creciente frío que sentía. Cada vez que las puertas del aeropuerto se abrían y cerraban con un silbido, una ráfaga de aire frío de diciembre penetraba su abrigo de lana, recordándole la hora cada vez más avanzada y el gélido mundo exterior. El ambiente festivo que lo rodeaba, que antes le había proporcionado un suave consuelo, ahora le parecía una burla, un vibrante telón de fondo para su solitaria espera. A las 16:47 decidió que no podía quedarse allí más tiempo. El frío se le calaba hasta los huesos y las silenciosas filas de sillas empezaban a resultarle claustrofóbicas. Se incorporó con dificultad, con un movimiento algo rígido, y volvió a recoger sus maletas. Ahora le parecían aún más pesadas, cada regalo una carga de expectativas tácitas. Caminó arrastrando los pies hacia la terminal principal, evitando conscientemente las traicioneras puertas automáticas que seguían dejando entrar las gélidas corrientes de aire, buscando un lugar más cálido y céntrico, un sitio donde pudiera ser visto con mayor facilidad o quizá donde la espera le resultara menos desoladora. Arthur encontró una mesita, algo más cómoda, escondida en una cafetería cerca de la puerta B15, un pequeño refugio del incesante flujo de viajeros. Con esmero, volvió a colocar sus bolsas de regalo alrededor de las patas, creando un perímetro familiar y colorido. Eran las 5:15 p.m. Pidió un café grande y humeante, con la esperanza de que su calor penetrara hasta los huesos helados. Sostuvo la taza entre sus manos, pero el frío intenso parecía residir más allá de la piel, un nudo helado en su interior. Su mirada se desvió hacia su teléfono. El contacto de Sofía brillaba en la pantalla. Revisó sus mensajes, pero no había llamadas perdidas, ni mensajes nuevos desde el escueto «Ten paciencia», de hacía horas. Intentó convencerse de lo contrario. Una voz tranquila y racional en su cabeza le decía que el tráfico de las fiestas, incluso en Denver el día de Navidad, no podía ser tan terrible durante 3 horas seguidas. Simplemente era ilógico. A las 6 de la tarde, un hambre voraz se sumó al frío en su estómago. Compró un sándwich preenvasado y carísimo en la vitrina de la cafetería y lo devoró mecánicamente, con la mirada fija en la entrada, a través de los grandes ventanales. Cada vez que se acercaba una familia, su pulso se aceleraba. Un destello de esperanza se encendía en su pecho, solo para que la decepción se instalara aún más profundamente al ver pasar a extraños que no eran de su familia. El sándwich sabía a cartón. Al llegar las 6:45 p.m., se sintió completamente solo, una figura solitaria en medio del menguante espíritu navideño. Atisbó a otras familias, probablemente regresando a casa tras sus propias celebraciones, o tal vez llegando para una cena navideña tardía. Se sentía como un Papá Noel de grandes almacenes perdido, desechado y olvidado tras las fiestas, sentado allí con sus bolsas de regalos sin entregar. Intentó racionalizar la demora. Quizá el tráfico era peor de lo que imaginaba. Tal vez había preparativos de última hora en casa, o incluso, Dios no lo quiera, Lily se había enfermado. Pero una voz persistente e insistente en su mente
Susurraba posibilidades más oscuras, posibilidades que no quería reconocer. A las 19:30, el personal de la cafetería comenzó su rutina de cierre, indicándole a Arthur que era hora de marcharse de nuevo. Recogió sus maletas. Sus caros zapatos de piel le apretaban dolorosamente y se dirigió a una zona de asientos cerca del mostrador de información principal. Estaba más cerca de las rejillas de calefacción del aeropuerto y el aire allí se sentía notablemente más cálido. Se dejó caer en una silla de plástico rígido, intentando encontrar una posición cómoda. La caja de terciopelo que contenía el collar de esmeraldas de Eleanor, bien guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, le presionaba las costillas, un recordatorio constante y pesado del amor que había traído para compartir, un amor que cada vez sentía menos deseado. A las 20:15 habían transcurrido casi 6 horas desde su aterrizaje. 6 horas. Llegó a una conclusión definitiva. Esto era más allá del tráfico de vacaciones, más allá de cualquier retraso razonable. Era algo completamente distinto. Su paciencia, generalmente infinita, había llegado al límite. Sus dedos, entumecidos por el frío y la larga espera, temblaban mientras marcaba una vez más el número de Sofía. Escuchó el tono de llamada. Cada timbre era una acusación, cada segundo una prueba de su resolución. Sofía contestó con voz cortante e innegablemente distraída. «Papá, ¿qué pasa ahora?», espetó, sus palabras abriéndose paso entre el ruido del terminal. Arthur respiró hondo, reprimiendo la oleada de frustración y dolor. Quería gritar, exigir una explicación, pero mantuvo un tono tranquilo y pausado. «Cariño, llevo esperando bastante tiempo. ¿Cuánto más crees que tendré que esperar?», preguntó, intentando imprimirle a su voz un tono de cansada razonabilidad. La respuesta de Sofía fue cortante y desdeñosa. «Solo 15 minutos más, papá, y ni se te ocurra llamar a un taxi». La llamada se cortó antes de que él pudiera siquiera procesar sus palabras. Se quedó mirando el teléfono. La pantalla oscura reflejaba su rostro cansado. «Máximo 15 minutos», había dicho ella. «Máximo». Y luego, la prohibición tajante de llamar a un taxi. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué una orden tan específica y urgente? Un frío presentimiento empezó a llenar el vacío donde antes había habido esperanza. Las señales de alarma, antes sutiles, ahora ondeaban con una intensidad alarmante. El silencio de Sofía tras su repentina llamada dejó un vacío enorme. Arthur, sintiendo un dolor casi físico, decidió buscar otro tipo de consuelo. Arrastró su cada vez más pesada colección de maletas por el suelo pulido hacia la cafetería, cerca de la terminal A. El aeropuerto estaba más tranquilo ahora. El bullicio festivo anterior había sido reemplazado por un murmullo apagado y cansado. Pidió una sopa de tomate tibia y un café recién hecho, con la esperanza de que esos pequeños placeres lo reconfortaran. Rodeó el tazón caliente con sus manos frías, un gesto familiar que le brindó poco consuelo. En su reflejo, distorsionado por el vaho en sus gafas empañadas, vio a un desconocido, cansado, viejo, tonto. La imagen le dolió, reforzando la sensación de desolación y cansancio que lo invadía. Recuerdos, enterrados durante mucho tiempo o deliberadamente ignorados, comenzaron a resurgir con una claridad incómoda. Recordó la inmensa inversión financiera que había hecho en la educación de Sofía, más de $200.000 cuando terminó. 6 años de universidad privada, posgrado, cuotas de la hermandad, estudios en Italia, murmuró para sí mismo, con un sabor amargo en las palabras. Nunca le había escatimado un centavo, pues creía en su potencial y quería darle todas las ventajas. Sin embargo, las palabras de Eleanor, pronunciadas años atrás, resonaban ahora con una escalofriante presciencia. «La estás malcriando, Roger. Nunca te da las gracias por nada». Él las había descartado entonces, creyendo que Eleanor simplemente era demasiado dura, demasiado anticuada. Los gestos de ingratitud de Sofía, antes fáciles de disculpar, ahora le dolían con una precisión punzante. Su apresurada partida de su propia graduación universitaria, apenas deteniéndose a reconocer su orgullosa presencia. Su evidente incomodidad ante su sincero, aunque algo divagante, discurso en la recepción de su boda, como si fuera una reliquia rústica de otra época. Su despreocupada expectativa de recibir costosos regalos de Navidad cada año,
sin sugerir jamás algo sentimental o hecho a mano, siempre el último gadget o artículo de diseño, mencionado casualmente con la tácita suposición de que él se lo proporcionaría. Miró fijamente los 3 sobres sellados en su cartera. $175.000 en cheques certificados. Más dinero del que la mayoría de la gente ha visto en años. Pensó, con un sabor amargo en la boca. Toda esa generosidad, rechazada por Sofía con un mensaje de texto escueto y una llamada telefónica aún más breve. La desconcertante prohibición de llamar a un taxi seguía atormentándolo. «Y ni se te ocurra llamar a un taxi», había dicho ella. «¿Por qué una orden tan tajante?» Un pensamiento escalofriante empezó a arraigarse en su mente. ¿Y si Sofía simplemente no quería recogerme? La idea era tan extraña, tan dolorosa, que intentó inmediatamente apartarla, pero persistió, transformándose en una posibilidad más oscura. ¿Y si se trataba de una negligencia intencionada, diseñada para darme alguna lección sobre conveniencia o expectativas? Reflexionó sobre todo el apoyo financiero que le había brindado a lo largo de los años, más allá de su educación. El pago inicial de su primer BMW, una generosa suma para la fianza de su apartamento, incontables facturas de tarjetas de crédito saldadas discretamente sin decir palabra. Todo sin preguntar, todo sin dar las gracias. Siempre había creído que mantener a su familia era su deber, su forma de demostrar amor. Pero, ¿acaso se había malinterpretado, dado por sentado? Al otro lado de la cafetería, una joven familia reía mientras compartía un plato de patatas fritas, con los rostros iluminados por una alegría genuina. El padre le hacía cosquillas a su hijo, que gritaba de felicidad, mientras la madre observaba con una suave sonrisa. Era un momento sencillo y espontáneo, una escena de cariño natural. Arthur se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que esos momentos sencillos, esos momentos de libertad y alegría sin ataduras, parecían estar completamente ausentes de su relación con Sofía. Su teléfono permaneció obstinadamente en silencio. Los 15 minutos máximo que Sofía le había dicho se habían extendido mucho más allá de los 30, luego de los 45 y ahora de 1 hora. Las palabras se burlaban de él, resonando en la caverna de sus esperanzas cada vez más vacías. A las 9:05 p.m., el personal de la cafetería comenzó a apilar sillas a su alrededor. Arthur sintió una profunda sensación de aislamiento. Sentado solo, rodeado de bolsas de regalo que de repente le parecieron una prueba de su propia estupidez. Entonces, con un vuelco en el estómago, lo comprendió de golpe. Algo andaba mal. No era solo un retraso, no era solo tráfico. A las 21:15, revisó su registro de llamadas. Mostraba 31 intentos de contactar a Sofía y 4 a Daniel. Todos ignorados. Ningún accidente hizo que la gente ignorara 35 llamadas. Pensó, con una claridad desesperada que atravesaba su confusión. Ningún atasco retrasó a familias 7 horas sin comunicación. Una verdadera emergencia habría provocado una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Volvió a llamar a Sofía y Daniel, con los dedos temblando al marcar. Dejó mensajes de voz desesperados y preocupados, cada uno más angustiado que el anterior, con la voz cargada de un miedo que no reconocía. 35 llamadas sin respuesta. Intentaba apartar la idea de que lo estuviera evitando deliberadamente, racionalizándola como un descuido extraño e inexplicable. Sin embargo, la posibilidad de una verdadera emergencia también se desvaneció. Si hubiera ocurrido algo terrible, alguien lo habría llamado. Aquel silencio ensordecedor era algo completamente distinto, algo más frío, más cruel. Si te está atrapando esta historia navideña, no te pierdas cómo el doloroso día de Navidad de Arthur da un giro inesperado. Dale a me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún momento de esta aventura. La constatación de que sus llamadas estaban siendo ignoradas deliberadamente golpeó a Arthur con una fría y dura certeza. Sus manos, aún temblando ligeramente, recogieron las bolsas de regalo por lo que pareció ser la 100ª vez. El peso emocional de ellas era ahora casi insoportable. Enderezó los hombros, y un destello de resolución se encendió en sus ojos cansados. «Es hora de actuar», murmuró para sí mismo. «Es hora de averiguar qué está pasando».
A pesar de la advertencia anterior y desconcertante de Sofía de no llamar a un taxi, él la ignoró. En retrospectiva, esa advertencia parecía una pieza más de este rompecabezas cada vez más inquietante. Encontró la zona de recogida de taxis, un destello de luces amarillas y blancas contra la noche nevada, y marcó a la compañía de taxis de Denver. Una voz tranquila respondió, y tomó sus datos. La dirección de Sofía Sterling en Cherry Hills Village, dijo, con un sabor amargo en las palabras. La misma casa para la que había contribuido con la entrada, una suma considerable sin esperar nada a cambio, solo con la silenciosa alegría de ver a su hija instalarse en un hogar tan bonito. El dolor de aquella generosidad no reconocida, como el de tantas otras, de repente se sintió más agudo, más intenso. El operador le informó que el taxi llegaría en 12 minutos. 12 minutos, pensó Arthur, con una sonrisa irónica y amarga en los labios. Después de 7 horas, 12 minutos más no parecen nada. Se colocó en el punto de encuentro acordado, sintiendo el aire frío azotarle el rostro. Eran las 9:25 p.m. y su teléfono permanecía obstinadamente en silencio. La fuerte posibilidad de que lo estuviera evitando deliberadamente, antes un susurro fugaz y doloroso, ahora resonaba con fuerza en su mente. No había otra explicación para aquel silencio prolongado e inexplicable. A las 9:27 p.m. en punto, un taxi amarillo se detuvo. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos amables y cansados, le dedicó una pequeña sonrisa de compasión. «¿Arthur?», preguntó. «James, por usted». James le ayudó a meter las maletas en el maletero con movimientos rápidos y delicados. Arthur sintió una fugaz oleada de gratitud por la sencilla cortesía de aquel desconocido. Cuando James se alejó de la acera, miró por el retrovisor. «¿Visita de Navidad?», preguntó con voz amable. Arthur se detuvo un instante, su voz más firme de lo que se sentía. «Algo así», respondió, dejando las palabras flotando en el aire. James arqueó ligeramente las cejas. «¿Un viaje complicado, supongo? He oído que llevas un tiempo esperando». «Unas 12 horas», admitió Arthur, y la cifra sonó aún más absurda al pronunciarla en voz alta. James silbó suavemente. «¿12 horas? ¡Guau! Viajar en Navidad es duro, pero esto es un nuevo récord». Arthur asintió levemente, con un pensamiento amargo cruzándole la mente. La ironía de llamar a esto una reunión familiar era casi cómica, si no fuera tan trágica. Mientras el taxi serpenteaba fuera del aeropuerto, la mirada de Arthur se posó en sus bolsas de regalo en el asiento trasero, ahora iluminadas por las farolas. Recordó un regalo caro que le había dado a Sofía 2 navidades atrás, una cámara de alta gama que ella había mencionado casualmente que quería. Ella le había dado las gracias con cortesía, un breve beso en la mejilla, pero enseguida volvió a su teléfono, desplazándose por las redes sociales, olvidando ya la cámara. Recordó la punzada de sentirse invisible en casa de su propia hija, una sensación que había sido una invitada indeseada en muchas reuniones. Esa sensación se intensificó ahora. Un frío presentimiento le retorcía el estómago. James, al percibir la silenciosa contemplación de Arthur, rompió el silencio de nuevo. «Mi hijo también conduce esta noche», dijo con un dejo de orgullo en la voz. «Nos ayuda con el ajetreo navideño. Es un buen chico». Habló de su hijo trabajando con él, de su participación activa, del vínculo que compartían, del simple hecho de apoyarse mutuamente. Arthur escuchó con un profundo dolor en el pecho. Aquello resaltaba crudamente la ausencia en su propia relación con Sofía, ese tipo de conexión fácil y recíproca que tanto anhelaba. Recordó el escaso interés de Sofía por Sterling's Auto Parts a lo largo de los años. Nunca preguntaba por los mecánicos ni por los clientes. Solo, «¿Cuánto ganaste este trimestre, papá?», o «¿Todavía piensas vender, papá? Nos vendría bien el dinero». Siempre se había centrado en las implicaciones financieras, nunca en el legado, nunca en la pasión que él y Eleanor le habían dedicado. A las 10:15 p.m., recorrieron en coche un barrio iluminado, con casas que centelleaban con luces festivas y jardines cubiertos de nieve adornados con Papá Noel hinchables y renos luminosos. «Qué bonita noche de Navidad», comentó James, con una sincera calidez en la voz. Arthur miró por la ventana, con una expresión indescifrable.
Hermoso para algunos, pensó, y esas palabras resonaron en su mente como un eco silencioso y doloroso. Su teléfono permaneció en silencio, una lápida para sus esperanzas. El silencio inquebrantable confirmó la naturaleza deliberada del silencio de Sofía. Concluyó, con una certeza que le heló la sangre, que no se ignoran 35 llamadas por accidente. La incómoda verdad lo invadió, pesada e innegable. Sofía me estaba ignorando el día de Navidad después de que yo hubiera volado al otro extremo del país, con regalos que valían más que el salario anual de mucha gente. La constatación fue un trago amargo, pero lo aceptó de todos modos, preparándose para lo que le deparara el futuro. «Ya casi llegamos», anunció James, con una voz alegre que contrastaba con el semblante sombrío de Arthur. Giraron hacia la calle de Sofía, un paisaje idílico de césped nevado y luces navideñas centelleantes. Arthur le dio la dirección al conductor. Los números le supieron a traición. Aquella hermosa casa, con sus cuidados jardines y su decoración de buen gusto, una casa que él había hecho posible, ahora parecía burlarse de él, un monumento a la hija a la que no le importaba nada. James aparcó en el camino de entrada, colocando su taxi amarillo detrás de un elegante Mercedes plateado y un BMW azul. «Parece que tienes la casa llena», comentó, ajeno al drama que se desarrollaba. A través de la ventanilla del taxi, Arthur pudo ver figuras moviéndose alrededor de una mesa iluminada. Risas, copas de vino, la inconfundible calidez de una celebración navideña familiar sin mí. La escena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Le pagó a James $75 por un viaje de 68,50, añadiendo un discreto «Feliz Navidad». James, con su mirada amable, preguntó «¿Está bien, señor? Se le ve algo pálido». Arthur mintió. «Estoy bien», logró decir con voz quebradiza. Permaneció solo en la acera, sintiendo el frío penetrar su abrigo de lana, enfrentándose a la cruda realidad de 35 llamadas sin respuesta y 13 horas de espera. Con un suspiro profundo y tembloroso, se acercó con cautela a la ventana de la sala. A través del cristal, vio a Sofía, Daniel, y a quienes supuso eran los padres de Daniel, Edward y Helen, reunidos alrededor de la mesa. Reían, con las copas en alto, iluminados por la suave luz de las luces navideñas y las velas. Ninguno parecía preocupado. Observó, sintiendo una punzada de dolor. Ni llamadas frenéticas, ni miradas preocupadas a los teléfonos. Solo pura y genuina alegría navideña. Tocó el timbre. Sonó con una melodía alegre y festiva. Un instante después, Sofía abrió la puerta, con el rostro enrojecido por el vino y la sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula ligeramente desencajada. «¡Papá!», exclamó con voz aguda, en un intento desesperado por fingir sorpresa. «¿Estás aquí? Lo siento mucho. Se nos pinchó una rueda de camino a buscarte». Arthur entró. Sus 6 bolsas de regalo le parecían increíblemente pesadas. Señaló sutilmente la entrada con la barbilla. «¿Un pinchazo?», preguntó con voz baja, firme y peligrosamente tranquila. «Veo 2 coches ahí fuera, y ninguno parece haberse movido en horas. Y desde luego, ninguno tiene un pinchazo». Las excusas de Sofía se sucedieron rápidamente, una cascada de contradicciones. «¡Se me descargó el móvil!», balbuceó, y luego añadió: «El coche de Daniel se averió y acabamos de arreglarlo». Sus ojos se movían inquietos, buscando desesperadamente una salida. Desde la entrada, la mirada de Arthur recorrió el comedor. Platos vacíos, copas de vino, servilletas desordenadas, los innegables restos de una cena navideña. La mesa estaba puesta para los presentes: Sofía, Daniel, Edward y Helen. No había un cubierto extra para él. Sintió un peso enorme en el corazón. Edward, el padre de Daniel, un hombre bondadoso al que Arthur siempre había respetado, se levantó de la mesa con una expresión de genuina sorpresa y calidez. «Arthur, Dios mío, no sabíamos que seguías en el aeropuerto. Sofía dijo que no llegarías hasta mañana por la mañana». Helen, la madre de Daniel, igualmente amable, se unió rápidamente. «Pobrecito, debes estar agotado. Pasa, pasa». Su preocupación era sincera, un marcado contraste con el ajetreo frenético de Sofía. Arthur dejó con cuidado las bolsas de regalo, con el collar de esmeraldas aún presionando contra sus costillas.
Miró fijamente a Sofía, sosteniendo su mirada. 35 llamadas, Sofía, dijo en voz baja, y sus palabras resonaron en la habitación, que de repente había quedado en silencio. Daniel se removió incómodo en su asiento, con la mirada fija en su copa de vino a medio terminar. Sofía, desesperada por mantener su mentira que se desmoronaba, lo intentó de nuevo. Estábamos a punto de ir a buscarte. ¿Verdad, Daniel?, suplicó, volviéndose hacia su marido. Daniel murmuró algo ininteligible sobre problemas técnicos con su teléfono, evitando la mirada de Arthur. «Veo que habéis conseguido tener la cena de Navidad sin mí», afirmó Arthur con voz monótona. Edward, aún confundido, miró de Sofía a Arthur. «Pero Sofía dijo que no llegarías hasta mañana por la mañana, que tu vuelo se había retrasado». El rostro de Sofía palideció, tornándose ceniciento. Daniel seguía mirando fijamente su copa de vino, como si en ella se guardaran todas las respuestas del universo. Arthur repitió lentamente, «mañana por la mañana», sin apartar la vista de Sofía. La magnitud de su engaño, su fría y calculada indiferencia, lo golpeó con fuerza. Helen, intuyendo el repentino y peligroso cambio en el ambiente, intentó rápidamente calmar los ánimos. «Arthur, cariño, debes de estar hambriento. Déjame traerte algo de comer. Hay sobras de sobra». Edward, el padre de Daniel, siempre tan ecuánime, fue el primero en recobrar la compostura. Señaló una silla vacía. «Arthur, siéntate, por favor. Vamos a aclarar esto». Su voz era firme, pero con un dejo de genuina preocupación. Mientras tanto, Sofía comenzó a balbucear nerviosamente, intentando disimular las grandes inconsistencias de su relato. «Papá está bien, ¿verdad, papá? Solo un pequeño malentendido con los coches. El tráfico era horrible». Dio una palmada con fingida alegría. 35 llamadas, interrumpió Arthur en voz baja, sin apartar la mirada de Sofía. Sus palabras resonaron en el aire como un trueno repentino. Al otro lado de la mesa, el tenedor de Daniel chocó ruidosamente contra el plato, delatando su inquietud. Helen, siempre tan amable anfitriona, trajo un plato caliente con pavo, puré de papas y cazuela de judías verdes. Tenía una pinta deliciosa, pero Arthur no tenía hambre. Aceptó el café que le sirvió. El calor le reconfortó las manos frías. «Sin problemas meteorológicos», confirmó, respondiendo a las preguntas tácitas en los ojos de Edward. «Aterrizamos justo a la hora prevista, a las 14:47. Edward, siempre tan meticuloso, sacó su teléfono. Hizo un rápido cálculo mental. «Así que tu vuelo salió a tiempo. Eso significa que han pasado 8 horas desde que aterrizaste». Levantó la vista, frunciendo el ceño con incredulidad. «¿Has estado aquí 8 horas, Arthur?» Sofía intentó negarlo frenéticamente, balbuceando excusas sobre teléfonos sin batería y retrasos imprevistos. Pero Arthur lo dejó claro. «Esperé en el aeropuerto», afirmó con voz monótona, sin emoción alguna. «Llamé a Sofía varias veces. Nadie contestó. Ni una sola llamada». Helen jadeó, llevándose la mano a la boca. «Dios mío, Arthur, ¿estuviste solo en el aeropuerto 8 horas el día de Navidad?» Su angustia era evidente. Daniel murmuró algo sobre problemas técnicos con el teléfono, pero su voz sonaba poco convincente. La mirada de Edward se aguzó, deteniéndose en Sofía. «Arthur, si necesitabas transporte deberías habernos llamado». La acusación implícita era clara. «Estuve esperando que alguien contestara cuando llamé», explicó Arthur, mirando de reojo a Sofía, cuyos nudillos estaban blancos de tanto agarrarse al borde de la mesa del comedor. «Supuse que ya venías». Helen, aún tratando de comprender lo sucedido, comentó: «De verdad pensábamos que no vendrías hasta mañana por la mañana, Arthur». «Eso es lo que te contó Sofía», confirmó Arthur en un susurro. La expresión de Edward se endureció aún más. Las inconsistencias en la historia de Sofía se hicieron evidentes. Su capacidad de razonamiento estaba ahora plenamente operativa. Arthur colocó con cuidado el tenedor intacto junto al plato. Las bolsas de regalo a su lado de repente le parecieron acusadoras, testigos silenciosos del engaño que se desarrollaba. «Si me disculpan», dijo levantándose de la mesa, «necesito ir al baño». Caminó por el pasillo tenuemente iluminado, mientras los sonidos apagados de la celebración navideña se desvanecían a su espalda. Al acercarse a la cocina, se quedó paralizado.
Oyó a Sofía y Daniel hablar en voz baja, con urgencia. La puerta de la cocina estaba entreabierta, dejando ver un resquicio de luz sobre el reluciente suelo de madera. «Ojalá no hubiera aparecido esta noche», dijo Daniel con voz cargada de exasperación, rompiendo el silencio. La respuesta de Sofía fue desdeñosa, casi despectiva. «Siempre nos avergüenza delante de tus padres. Esas historias tontas de cómo construyó su negocio de la nada». Arthur se aferró al marco de la puerta, con los nudillos blancos, aturdido por la crueldad de sus palabras. Su negocio de repuestos de automóviles, el trabajo de toda su vida, motivo de un silencioso orgullo, reducido a tonterías. Daniel continuó, con voz ronca y grave. «Tu padre simplemente no entiende cómo comportarse con gente como mis padres. Es incómodo». Entonces Sofía, con una escalofriante indiferencia, asestó el golpe final y demoledor. Tenía la esperanza de que si lo ignorábamos el tiempo suficiente hoy, simplemente regresaría a casa. Quizás captaría la indirecta que en realidad no queremos oír. Arthur sentía las piernas débiles, y el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. 13 horas de crueldad deliberada, pensó, sintiendo la verdad como un frío helador. No lo habían olvidado, lo habían ignorado de forma activa e intencionada. Sofía soltó una risita suave, un sonido quebradizo y desagradable. Sus pequeñas tiendas de repuestos para automóviles. «Tal vez la próxima Navidad simplemente no lo invitemos», sugirió Daniel con tono frío. Sofía asintió sin dudarlo. «Papá tiene buenas intenciones, pero no es su tipo. Todo ese encanto de clase trabajadora me habría gustado cuando era más joven. Pero ahora...». Entonces, llegó la traición definitiva. Las palabras que cambiarían para siempre el rumbo de la vida de Arthur. «Al menos el tema del dinero se resolverá pronto», dijo Sofía, con una voz cargada de una tenue anticipación. «Una vez que él, bueno, ya sabes, reciba la herencia, no tendremos que fingir que nos importan estas incómodas reuniones familiares». Arthur sintió que el mundo se le venía encima. Estaban esperando a que muriera. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándolo sin aliento. Su propia hija, su única hija, y su marido, hablando de su muerte con una indiferencia tan cruel. Algo en su interior se cristalizó, se endureció. El padre dolido, el abuelo desconcertado, el hombre que había esperado 13 horas, se desvanecieron. En su lugar, echó raíces una férrea determinación. Tocó el bolsillo interior de su abrigo, sintiendo los bordes nítidos de los sobres que contenían $175,000 en cheques certificados. Se suponía que eran regalos, muestras de cariño. Pero ahora, lo sabía, tendrían un propósito completamente distinto. Los pasos de Arthur resonaron deliberadamente en el pasillo mientras regresaba a la cocina. Sofía y Daniel levantaron la vista, con rostros que aún mostraban una despreocupada expectativa por su regreso, como si simplemente fuera a buscar algo cotidiano. Pero la compostura había abandonado a Arthur. Se detuvo en la puerta, con voz baja, clara y completamente carente de calidez. «Escuché cada palabra que acaban de decir». Sofía, con las manos llenas de platos, jadeó. Un plato se le escapó de las manos, y Daniel, con un reflejo sorprendente, logró atraparlo antes de que se hiciera añicos. «Papá». La voz de Sofía era un susurro pequeño e inseguro, lleno de un horror naciente. La voz de Arthur, aunque aún controlada, comenzó a elevarse, y años de decepción silenciada estallaron. 13 horas en un aeropuerto, 35 llamadas sin respuesta, y ustedes dos aquí hablando de cómo los avergüenzo, de cómo mi trabajo son historias tontas. El rostro de Sofía palideció, tornándose de un blanco ceniciento. Daniel retrocedió, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «No, Arthur, me malinterpretaste. No era eso lo que queríamos decir». Arthur les bloqueó el paso, con la mirada llameante. «¿Contexto? Dijiste que ojalá no hubiera aparecido esta noche. Dijiste que mi historia de negocios era una tontería. Planeaste no volver a invitarme a Navidad jamás». Sofía, en un último intento desesperado, volvió a su mentira original. «El coche se averió, papá, de verdad». Arthur simplemente señaló hacia la entrada, donde el Mercedes plateado y el BMW azul relucían inocentemente bajo las luces del porche. «Dos coches en perfecto estado ahí fuera, Sofía. No subestimes mi inteligencia». Daniel, siempre tan hábil, intentó intervenir.
Quizás no nos expresamos bien, Arthur. Ha sido un día estresante. Arthur lo interrumpió, con la amargura de 24 años de decepción impregnando sus palabras. Te reíste de mis tienditas de repuestos de autos, Daniel. 12 sucursales, Martín. 30 años de jornadas de 16 horas para que Sofía pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Para que pudiera ir a universidades caras, vivir en esta hermosa casa y no tener que preocuparse jamás por nada. Sofía, recuperándose un poco, intentó hacerse la víctima. «Estás exagerando, papá. Te queremos». La respuesta de Arthur fue fría y precisa. Le dijiste a Daniel que, una vez que yo muera y recibas la herencia, ya no tendrás que fingir que te importan estas incómodas reuniones familiares. La cocina quedó en silencio. Un silencio profundo y opresivo que absorbió todo sonido. Sofía se quedó mirando, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿No estabas de pie en el pasillo? Sí, confirmó Arthur con voz apenas temblorosa. Estaba escuchando a mi hija hablar de mi muerte como si fuera una transacción comercial, como un inconveniente que pronto se resolvería. Daniel intentó murmurar algo sobre que Arthur lo había malinterpretado, pero Arthur sacó su teléfono y mostró el registro de llamadas. 35 intentos sin respuesta. Una acusación contundente e irrefutable. Sofía suplicó, culpando al estrés, a la presión de las vacaciones, a cualquier cosa para justificar sus palabras. Pero Arthur la interrumpió. ¿Estrés? Parecías muy relajada, Sofía, riendo con tus suegros, mientras yo estaba sentado solo en un aeropuerto, preocupado de que tal vez hubieras tenido un accidente de coche. Repitió su frase con un tono hiriente. Gente como Roy y Lindsay, demasiado sofisticados para alguien con modales de clase trabajadora, ¿verdad? 24 años creyendo que crié a una hija que amaba a su padre, dijo Arthur, con la voz quebrada por la emoción. Esta noche descubrí que crié a alguien que se avergüenza de mí. Edward y Helen aparecieron en la puerta, atraídos por la creciente tensión, con rostros que reflejaban preocupación. Arthur los miró. Luego volvió a mirar a Sofía y Daniel. Los invitó a entrar, con una voz que denotaba una inesperada firmeza. Edward, Helen, hay algunas cosas que debéis saber. Sofía intentó detenerlo. Papá, por favor, no lo hagas. Arthur la interrumpió con la mirada dura. ¿No qué? ¿No decirles la verdad? En la sala, Arthur, con calma y método, detalló su calvario de 13 horas en el aeropuerto, las 35 llamadas sin respuesta y el creciente temor. Helen escuchaba con la mano sobre la boca, visiblemente conmocionada. Edward, con su mente analítica ahora en plena acción, repasaba la cronología de los hechos, las versiones contradictorias y las mentiras innegables. No hubo ningún problema con el coche, afirmó Arthur sin rodeos, mientras su mirada recorría a Sofía y Daniel. Ignoraron mis llamadas a propósito porque esperaban que me rindiera y me fuera a casa, para así no tener que soportar mi encanto de clase trabajadora. El rostro de Edward se ensombreció y un rubor de ira le subió a la nuca. Eso es completamente inaceptable, Sofía. Daniel. Sofía intentó balbucear otro error, pero Helen, generalmente tan amable, le lanzó una reprimenda moral. Lo abandonaste deliberadamente en un aeropuerto en Navidad, Sofía. A tu propio padre. Arthur sacó la bolsa de regalo color burdeos. De ella, extrajo los 3 sobres. Levantó el cheque de $50.000 de Sofía, luego el de Daniel. Esto es para ti, Sofía, para los gastos de la casa, para unas vacaciones de ensueño. Y esto, Daniel, es para ti. Luego levantó el tercero, el fondo de $75.000 para la educación de Lily. El rostro de Sofía palideció por completo. $175.000, dinero que pensaba dar generosamente con cariño, como sorpresa en la mañana de Navidad. Daniel, recuperando por fin su voz, estaba desesperado. Arthur, podemos arreglar esto. Por favor, no tomes decisiones definitivas basadas en un malentendido. Arthur lo ignoró y se volvió hacia Edward y Helen. Les contó cómo, mientras él se preocupaba de que hubieran tenido un accidente de coche, Sofía y Daniel estaban en la cocina, hablando de lo avergonzados que los había hecho y esperando su herencia. Edward se puso de pie, con el rostro completamente enrojecido por la ira, clavando la mirada en su hijo. Arthur, me avergüenzo profundamente del comportamiento de mi hijo. Esto es inconcebible.
El comportamiento de ambos. Arthur miró a Sofía y a Daniel por última vez, con una mirada fría y decisiva. «El dinero», anunció, señalando los cheques, «financiará mis viajes por Europa. En cuanto a mi testamento, eso cambia inmediatamente». La compostura de Sofía finalmente se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «No lo dices en serio, papá. Somos familia». La respuesta de Arthur fue más gélida que la noche de Denver. La familia no se abandona en Navidad. La familia no se burla del trabajo de sus miembros. La familia no planea excluirse mutuamente de las futuras fiestas. Y desde luego, la familia no habla abiertamente de esperar a que un padre muera. Helen le tocó suavemente el brazo, con los ojos llenos de auténtica tristeza. «Arthur, no teníamos ni idea de lo que habías sufrido esta noche. Es desgarrador». Arthur asintió con un tono de resignación cansada. «Casi $3 millones. Eso es lo que les ha costado esta noche a los dos». Miró directamente a Sofía y Daniel. Los regalos inmediatos, más la pérdida de su herencia. Su taxi llegó al Ritz-Carlton de Denver a la 1:30 de la madrugada. Entró en el opulento vestíbulo con una sola maleta, sin bolsas de regalo que le pesaran en los brazos ni en la conciencia. Con seguridad, le dijo a la recepción que necesitaba alojamiento para una estancia prolongada, al menos un mes, posiblemente más. Especificó que buscaba puro ocio y las mejores habitaciones disponibles. El dinero no era problema. En su suite de esquina, muy por encima de las luces centelleantes de la ciudad, contempló Denver, un lugar que ahora le resultaba extrañamente ajeno. Navegó por páginas web de viajes por Europa, Italia, Francia, España. Por primera vez en años, pensaba en gastar dinero exclusivamente en sí mismo. Visualizó los $125,000, ahora destinados a sus propias aventuras, financiando meses de viajes en primera clase, restaurantes con estrellas Michelin, visitas privadas a galerías de arte. Miró el espacio vacío en su cartera donde habían estado los cheques de Sofía y Daniel, sintiendo no una pérdida, sino una posibilidad. Los sobres, con los otros $75,000 para la educación de Lily, estaban a salvo en el bolsillo de su abrigo. El futuro de Lily seguiría asegurado, una promesa cumplida. Echó un vistazo a su teléfono. Un nuevo mensaje de Sofía. «Papá, por favor, llama. Podemos solucionarlo». Lo borró sin responder. Llamó al conserje y preguntó por paquetes de viaje por Europa para mañana. Las opciones más completas disponibles. A la pregunta sobre las regiones de interés, simplemente respondió, «Todas», sorprendiéndose a sí mismo por la absoluta libertad de esa afirmación. En el lujoso baño se miró en el espejo. Cansado, sí, pensó, pero no derrotado. Sus ojos reflejaban algo nuevo, satisfacción. Encontró artículos de papelería del hotel y comenzó a planificar su futuro. Primavera en Italia, verano en la Riviera Francesa, otoño en España, invierno donde quiera que el calor me llamara. Nada de horarios impuestos por hijos desagradecidos, nada de visitas navideñas a gente que se burló del trabajo de mi vida, nada de sacrificar mi felicidad por quienes veían mi generosidad como debilidad. A la 1:55 de la madrugada, contempló las luces de la ciudad, sintiéndose verdaderamente libre por primera vez en años. Anticipaba embarcarse en un vuelo a Roma en una semana, saborear vino en un viñedo toscano en un mes, contar historias a personas que tal vez realmente las aprecien.